el pastor David Arzola. Bienvenido, ¿cómo está? Bien, gracias. Primero que nada agradecerle por la invitación y especialmente en este día que se celebra el Día de la Reforma o el Día de la Iglesia. Hablamos un poquitito de eso, Sí, bueno, porque también favor. le queremos preguntar su opinión desde el punto de vista religioso de la fe, de lo que pasa en nuestro país, pero bueno, sabemos que efectivamente usted y muchas personas también profesan la religión evangélica, por ahí también otros credos también, sí, que se consideran supuesto en el marco de protestantes, pero ¿qué tan importante es este día para usted? Y sobre todo también que se reconozca en el marco un poco también de un país, tener un día especial para no profesar su fe, sino que efectivamente para poner en valor un poco lo importante que es para ustedes. Sí, bueno, indudablemente que es trascendental. Bueno, Chile no es el único, no es la prioridad. Hay 5 países en el mundo que tienen lo que es libertad de culto, libertad de educación, acreditada por los gobiernos, y para nosotros es importante desde el punto de vista que se pueda dar a conocer la palabra de Dios, más que el día en sí mismo, porque el día fue un día en la historia nomás, que tiene que ver mucho con el tiempo de Martín Lutero, con la Reforma, año 1507, y que indudablemente con el tiempo fue trascendiendo, ocupando mayor espacio, hasta que luego los mismos cristianos de alguna u otra manera lucharon para que hubiera un día en que se podía reconocer este trabajo, pero priorizando primero lo que es la palabra de Dios, que fueron las 95 tesis que estableció Martín Lutero en el Palacio Wittenberg. Eso que las clavas ahí. Las clavas, todas las que dan origen a solo Jesús, solo la palabra, y da principios básicos. Bueno, el problema trascendental era que en aquel tiempo, como estaba la venta de la indulgencia y todo esto, Martín Lutero, este monje agustino, se percata que lo que estaba haciendo la Iglesia Católica, sin caer en la crítica, por favor, para aquellos tiempos estaba fuera de lo que eran las bases doctrinales, y por eso que él se revela y establece estas 95 tesis que dan origen hoy día a lo que es el protestantismo, y que hoy día vivimos con un día nacional. Sí, discúlpame, pero contextualizar ese momento histórico que tiene que ver con efectivamente que antes se pagaba por la indulgencia, es decir, si yo tenía cierta cantidad de recursos podía efectivamente encontrar mucho más perdón, y poniendo también una de las tesis fundamentales que tenía Martín Lutero era que no era necesario un intermediario. O pagar por una. Sí, no, pagar, pero también no necesariamente tenía que haber un intermediario entre la persona y el Altísimo. También, como es otra verdad. Sustancialmente también dentro de aquí. Verdad. Sí, dentro de lo que es la iglesia evangélica, a veces hay muchas personas que se confunden o que mezclan con otras personas y otras religiones. Sí. Definamos bien a qué se define como iglesia evangélica, cuál es su base, cómo se relaciona con Dios, cuáles son las denominaciones a lo mejor más conocidas. Yo sé que en general, comunas como Constitución, hay muchas personas que son pentecostales, pero también están los bautistas, los mismos protestantes, luteranos en general, que son muy distintos también, por ejemplo, los testigos de Jehová, son cosas totalmente diferentes. Indudablemente. Bueno, la verdad que hay, resumiendo un poco, hay miles de religiones y miles de ídolos. En la India hay 300 millones de ídolos. Entonces nos damos cuenta que de alguna u otra manera, desde el plano cristiano, nos damos cuenta que Dios siempre estableció lo que eran las bases doctrinales en la palabra de Dios. Lo que pasa es que muchas veces se le da una interpretación personal y no la interpretación que la Biblia da. Y la razón es que no se estudia, o la gente, hablemos la realidad, no estudia teología. Por lo tanto, desconoce el escrito arameo, griego y todo lo demás, y tergiversa la escritura. Entonces, para cada uno de ellos están en la verdad, pero también hay errores. Yo creo que eso es lo que quiso hacer Martín Lutero, sacarnos del error y saber qué es lo que es bíblico y qué es lo que es antibíblico. Y hay un desconocimiento. Usted le pregunta a cualquier persona y todos creen tener la verdad o un conocimiento de Dios, pero sin haber estudiado teología. De hecho, lo estábamos conversando afuera con respecto un poco a esa verdad subjetiva que puede tener el ser humano con respecto a la propia verdad y a la propia figura de Dios. ¿Qué puede ser un poco también, quizás materia de análisis de otra entrevista, pero sí. Yo a lo que voy y un poco también haciendo alusión a Rocío, la gente que a lo mejor no profesa la religión evangélica o protestante u otra, ¿conoce un poco la estructura de lo que es la iglesia evangélica en general? ¿O por lo general, ocupando esa misma palabra, considera que efectivamente son credos que efectivamente van hacia un mismo lugar, profesan las mismas ideas? ¿Hay conocimiento del resto de la población al respecto, no? Bueno, en cuanto se estudia lo que es religión o sectas comparadas, indudablemente que cada uno tiene la precisión de estar en lo correcto.
ya sean testigos de Jehová, adventistas, presbiterianos, asambleístas, qué sé yo. Cada uno mantiene una postura, pero es importante por tener como base central la palabra de Dios, el estudiar la Escritura, porque uno se puede desviar del camino. En el mundo se dice que todos los caminos llegan a Roma, pero no todos los caminos llegan a Dios. Entonces, ¿qué es verdad? La gente dice, Jesús es verdad. Y Él dijo cosas las cuales deben transmitirse. Por ser alguien me pregunta, ¿usted cree tener la verdad? No, la tiene Jesucristo. Entonces lo que transmitimos es la palabra de Dios. Y de ahí que se nacen toda esta variedad de religiones que de alguna u otra manera la realidad práctica bíblica es que los debían del propósito de Cristo. Si decimos, ¿qué diferencia de la iglesia evangélica con otra? Es que nosotros no tenemos intermediario, Jesucristo Santo. Por ejemplo, haciendo las diferencias con la religión más numerosa, según muchos estudios en Chile en general o en Latinoamérica, digamos la Iglesia Católica. Sí. ¿Cuáles son las principales diferencias que se tienen con la Iglesia Católica? Yo creo que apuntan, mira, hay muchas cosas que hay que reconocer que son muy buenas que tiene la Iglesia Católica y que hay que reconocer que el trabajo que ha hecho nuestra sociedad es muy bueno, sobre todo en huérfanos, ayuda. Pero tenemos diferencias en el sentido que para nosotros Jesús es el camino, la verdad y la vida. Para la Iglesia Católica, María el intermediario para llegar a Jesús. Y ahí vemos una diferencia porque si uno va a Israel, va a encontrar que las tumbas están en su lugar y que todos contienen los restos cuerpos. Y hay una sola tumba vacía, la de Jesús. Por lo tanto, el problema radica en el que Pío XIII, siglos pasados, dijo que María había resucitado y había subido a los cielos. Y al encontrar leer la escritura bíblica católica evangélica no hay ninguna más. Claro, pero ahí volvemos un poco también a la interpretación. La interpretación que tiene que ver un poco con el credo y con el credo un poco también. Que puede ser, claro, sinónimo de lo que muchas veces sucede. De repente estas luchas que yo siento que efectivamente son innecesarias desde el punto de vista en que claramente tú tienes... A ver, yo soy católico cristiano, vengo de una tradición católica cristiana y siento que una de las cosas que a mí en lo personal más me ha quedado grabado es que efectivamente desde que tú te concibes como ser humano, personas tienen una libertad intrínseca de efectivamente de seguir lo que tú consideres que efectivamente es mejor. Es más, yo no soy experto en la Biblia ni nada por el estilo, pero por ahí el propio Cristo a nadie obligó a que lo siguiera. Le dio esa libertad, efectivamente. Yo le Libre digo albedrío. Exactamente. Pero más allá de eso, porque yo creo que son cosas más sustanciales ligadas al estudio, a la metodología. Yo quería profundizar en una diferencia más con lo que le preguntaba a la Iglesia Católica. Pastores como usted tienen su familia, contrario a, digamos, no sé, el sacerdote, el cura que se mantienen en este estado de celibato. Esa otra diferencia bastante... Sí, bueno, la Biblia dice que, Biblia católica evangélica, leemos las dos, dice que el siervo debe ser marido de una sola mujer. Y la razón es bien lógica. Yo no podría hablar de matrimonio si no tengo un matrimonio, ni hablar de intimidad sexual cuando no la conozco, y menos de hijos cuando no los tengo. Entonces, como el concepto nace de la creación de un hombre y una mujer, familia, es el que debe permanecer en los tiempos. Ahora, si alguien tiene un deseo, un celibato que es respetable y es loable, está bien. Pero el problema, dice la Biblia, si no tiene don de continencia, si no tiene dominio sobre el paseo, puede caer en muchos pecados o abusos que son hoy día notorios a nivel mundial. Pero que yo creo que también bajo lo mismo eso tiene que ver con la condición humana, más allá del propio credo religioso, independiente de donde sea. Pero tiene que ver con la legal, bíblicamente, tiene que ver con un don. O sea, si Dios no me da la capacidad para estar soltero, yo no debería estar soltero porque voy a caer en pecado. Esa es la realidad. Bueno, insisto, yo creo que más allá de las profundidades ideológicas que pueda tener en este caso ambas iglesias, estamos centrando en esta oportunidad de la iglesia, en la iglesia evangélica en su día. Lo voy a conectar también con esta conversación que tiene que ver un poco con esta realidad de la cual no podemos escapar. La iglesia evangélica aquí, en Argentina o en otros lados, también tiene que ver a veces con el diario vivir de las personas. Hoy día Chile está sumido en una profunda crisis que tiene que ver fundamentalmente con desconfianza.
donde las iglesias en general tampoco han escapado. Sí, estamos completamente de acuerdo. La Iglesia Católica también con serios problemas también de acusos de violaciones de sacerdotes con niños. Sí. En el caso de ustedes, por ejemplo, también hay un caso de falcos de dinero. Sí, entonces, sí. ¿Cómo se le puede decir a la gente seguir el camino de Dios, independiente de tu credo, si efectivamente son las propias instituciones que también fallan con respecto a algo que es tan sagrado, que tiene que ir un poco con esa confianza, entregar la confianza en el credo, en la fe? ¿Cómo se sale un poco de aquello? Porque sí. no escapa muchas veces de la realidad de crisis que vive también el propio país. Sí, bueno, indudablemente que tenemos que ser equitativos a grandes rasgos y se han cometido errores, faltas o pecados, digámoslo así, por ambos campos, sea católico o evangélico, es una realidad. Por un lado, sabemos que ya estos problemas que está sufriendo hoy día la Iglesia Católica, y que nadie desea que eso sea, es masivo mundial, en Chile es un caso puntual. El problema está en generalizar una situación con las instituciones, por ser cuando un carabinero comete un error. Que todos son malos. No dicen los carabineros, la gente grotesca dicen los pacos, no dice carabinero. Y yo le digo que hay jueces corruptos y jueces no corruptos. Hay médicos que van por la vida y otros que tienen clínicas abortivas. Y las naciones más grandes, cuando uno ha viajado, se percata que son las que abren más el campo a todos estos campos del aborto, la eutanasia y todo lo demás. Entonces el problema no es un problema educacional, tampoco es un problema económico, es un problema moral. El ser humano se ha corrompido. De otra manera no tendríamos jueces corruptos y todo lo demás. Es un problema moral. No es una capacidad intelectual, y tampoco por si alguien me dijera, oiga usted, ¿por qué es creyente? No es que mi abuelita angélica. Otra le preguntó a un católico, digo, ¿usted por qué? Porque mi papá es católico. Entonces yo le digo, o sea, que si yo naciera en un garage sería vehículo. No, pues no es una religión, es una relación. Y ahí está el grave problema. La gente tiene una religión, pero no una relación. Profundicemos más en eso. ¿Qué pasa con la Iglesia Evangélica dentro de esa relación con Dios a través de Jesucristo? Sí, la relación viene a abarcar principalmente reconocer que todos los seres humanos somos seres imperfectos, pecadores, y que no hay ser humano perfecto en sí mismo, ni yo, ni nadie. Y es por eso que vamos a Dios, para que Él pueda transformarnos nuestros pensamientos, nuestras actitudes, para llegar a ser lo que Dios espera de nosotros. Y eso es todo un proceso que a lo largo de la vida. Y el propósito es poder glorificar a Jesús, dar a conocer a Jesús más que a los hombres. Yo creo que uno de los problemas grandes que se ve hoy en día, que cuando los líderes por ambos campos asumen gloria, asumen honra, se atribuyen a sí mismos, indudablemente que caen del lugar. Y eso ha sido uno de los grandes problemas, en que muchas veces cuando ya llegan a cierto nivel de reconocimiento o estatus económico, se apartan de Dios. Claro, que es lo que se critica muchas veces visiblemente de sacerdotes en distintos lugares o pastores, sí, que exponen autos lujosos, anillos de se oro. habla de pobreza y equidad, y efectivamente hablamos de, no, es una verdad, de millones de... Pero volvemos al punto de que son errores humanos, y que el sendero, desprendo por lo que usted está comunicando, es que la mirada siempre está puesta en Dios. Y ahí sí está la perfección. Jesús tiene 12 discípulos puntualmente, y uno de ellos era ladrón. Hasta lo vendió por 30 piezas de plata. Judas. Entonces, Judas. Ahora, ¿por qué Jesús, que es Dios y todos lo saben, no lo sacó? Indudablemente Dios no interfiere en el libre albedrío de las personas, sino que le da la oportunidad a desenvolverse. Yo no voy a ser salvo por ser pastor, yo voy a ser salvo por obedecer a Dios. Entonces, tiene que ver con una relación con Jesucristo. Aquí, cuando nosotros, nuestra sociedad nos prioriza a Jesucristo y lo sacamos de nuestras leyes, y le decimos que lo bueno es malo y lo malo es bueno, indudablemente que tenemos una sociedad violenta, agresiva, no una sociedad teocrática, donde es Cristo al centro, sino democrática, donde todos opinan y donde todo es relativo, nada es tan bueno ni nada es tan malo. Frente a lo mismo, tú tocas un punto que a mí me parece importante, porque también en los últimos años nos hemos visto sumidos en... Yo lo he comentado en otras oportunidades. Hoy día efectivamente vivimos, aparte de todas estas crisis que estamos viviendo, que son palpables, porque ya lo hemos visto con todas estas manifestaciones, pero también hay una crisis de confianza. Por eso yo hacía alusión al hecho de que tampoco la Iglesia escapa a esa crisis de confianza. Y más allá de eso, hoy día hay una creciente... no sé si la palabra será modalidad, pero hay un creciente credo que se está instaurando en estas generaciones, que tienen que ver con un aspecto más racional.
Sí. Si yo no veo algo que no existe y no tengo pruebas de que efectivamente existe un Dios, una Virgen, un santo o Cristo, ¿por qué tengo que creer en algo que no veo? Y se lo pregunto, y este es un tema también teológico, filosófico que viene de hace mucho tiempo. Ahí dentro de los filósofos alemanes hay uno que dice, Dios ha muerto. Lo ha matado el propio hombre, haciendo alusión que efectivamente el hombre lo mata a través de que instaura la razón como eje central efectivamente de mi vida. O sea, si yo no lo veo, no existe. O sea, somos tan racionales en nuestras cosas. ¿Cómo se ataca un poco eso? Decir hoy día a un joven que en realidad quizás no le interesa el credo religioso, independiente cual sea, porque efectivamente necesita una prueba fehaciente para poder decir sí, existe. Yo creo que el problema radica directamente en nuestras universidades, puntualmente. Quiero ser bien puntual. Yo siempre voy a la raíz del problema. En nuestras universidades siempre nos hablan carreras como kinesiología, medicina y mucho historia y qué sé yo. Y todas estas carreras apuntan a dos áreas. Apuntan a la parte almática y a la parte corporal, pero nunca a la parte del espíritu. Entonces, cuando un profesor de historia, por decir, empieza a hablar de la historia de Cristóbal Colón, puntualmente, él nunca le permite en la universidad o hacen valer la profecía o los libros de Cristóbal Colón. O sea, de una u otra manera nuestra sociedad trata de sacar a Dios del entorno debido a las diferentes ideologías, porque para ellos no es una realidad. Por decir un ejemplo, hoy día Darwin, la evolución de la especie, ¿cierto?, es más válida, aunque el mono sigue siendo mono y el hombre sigue siendo hombre. Pero David, convengamos una cosa, ya que citas la historia, las peores guerras de la humanidad se han hecho en nombre de Dios. Han sido las peores, la Inquisición. Las peores guerras de la humanidad de la historia se han librado en nombre de Dios. Son las peores. Hay una contraposición que efectivamente tiene que ver con la fe y un poco también con la propia creencia humana. Sí, con la creencia humana. Lo que pasa es que el ser humano siempre en su interior, entendámoslo bien como ser humano, no hay persona que no tenga inclinaciones al enojo, a la ira, y a veces estas personas que indudablemente involucran o ocupan cargos van al extremo. Y la Biblia dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y Jesús dijo algo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Jesús nunca fue a protestar bajo el imperio romano, nunca anduvo con pancarta. Él se encargó de establecer su reino, predicarlo a todo nivel social y cultural, pero él nunca anduvo. Entonces, ¿cuál es el pero? Si queremos establecer una sociedad que cambie, ninguna sociedad va a cambiar completamente, y la sociedad que ha cambiado como Corea del Sur, digamos Israel y otras naciones, son naciones donde Cristo ha sido el centro. La Biblia dice: por cuanto no tomaron en cuenta a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, por lo cual Dios lo entregó a hacer cosas que no convienen. O sea, de alguna u otra manera, cuando una persona no considera a Dios, no toma en cuenta a Dios, se aleja de Dios. Ahora, yo te encuentro toda la razón de que cómo puedo creer en aquel que no he visto y no he tenido. Indudablemente que hay muchos hechos. Una es la creación. Su eterno poder viene mostrado por las cosas hechas. Una persona podría conocer a Dios por leer la Biblia. Otra persona, como el caso mío particular, yo tuve un encuentro sobrenatural con ángeles. O sea, lo mío un accidente que está incluso escrito allá en Argentina. Y otros han escuchado la palabra de Dios, pero todo nace en la fe. Y como la fe no es un hecho científico comprobable, sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces, todo Dios lo revela a través de la fe. No hay un elemento químico que demuestre una forma. No hay un manual para decir estos 10 pasos para ver a Dios. La fe y la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír la palabra. O sea, si la persona no entra a conocer la palabra de Dios, difícilmente va a llegar a tener... Ojo, disculpa, y no está tan alejado un poco de lo que pasa en nuestro país. Esa capacidad de poder querer confiar en el resto también tiene que ver un poco. Si tú lo llevas del plano religioso, de efectivamente poner tu mirada en esa fe, que hay algo que está sobre nosotros y que quiere, a lo mejor también lo puedes llevar hoy día a tu espacio terrenal, en esa confianza de que creer que en el otro efectivamente a lo mejor quiere una sociedad más justa que la tuya, pero también es importante poner ese valor en aquello. ¿Y qué es lo que insta a lograr esa meta? Ese es otro problema. La Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Como preguntarle a cualquier persona: ¿usted ha mentido alguna vez? Nos vamos a reír, porque ¿quién no ha mentido alguna vez en su vida? El problema es cuánto mentimos en el día. Entonces, hoy día, como nosotros lo valorizamos desde otro punto de vista, como todo es relativo y hay una lucha de ideología, todos somos dueños de la verdad, ¿me entiendes?
Y en ese aspecto, indudablemente, por eso Jesús graficó, dijo, yo soy la verdad. No es que haya otra verdad, Él es la verdad. Yo soy la vida, no es que haya otra vida. Y yo soy el camino. Entonces, si una persona indudablemente no se encuentra con Jesús, todo lo que Él quiera hacer y logre la carrera que logre, y el estatus que tenga, va a actuar de acuerdo a su corazón, y es lo que vemos hoy día con presidentes y naciones. Pero si tú vas a Israel o vas a Corea del Sur, te vas a percatar que todos los dueños de la DAIGO son cristianos, creyentes, gente que ha estudiado teología, gente tranquila, normal, pero que tiene claro sus conceptos, y son naciones prósperas, ojo. Porque, claro, lugares en donde lidera el protestantismo, claro, o las iglesias evangélicas. Tú saltas de Corea del Sur al otro lado del río, como que cruza el río Maule, que es mucho más grande, te vas a encontrar con el ateísmo. Y tú te das cuenta, Corea del Sur el trigo está a este porte, y Corea del Norte así tanto, y es la misma tierra. ¿Cuál es la diferencia? Es que unos creen y no creen. Entonces, la bendición viene por el creer. Pero las personas que creen en Dios y tienen esa paz en Dios, indudablemente van a tener una paz que el mundo no la da. Claro, la definición que aparece en la Biblia de la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dentro de eso mismo, y como lo planteaba Álvaro también, hay algo que es la oración. La oración es conversación con Dios. Volviendo a estas diferencias que pueden existir con otras iglesias, hay algo que se denomina rezo, que es a través de la memorización, que es reiterativo. Pero ¿qué es la oración y cómo una persona debe orar? Hay muchas personas que nunca han conversado con Dios. Claro. Bueno, si bien está el famoso Padre Nuestro, que todos lo hacemos, pero todos lo hemos usado como algo mágico, como que algo que al repetirlo, no. Jesús lo que quiso mostrar a través de esto era el orden es como una carta escrita. Padre Nuestro, hasta que está en los cielos, su ubicación. Venga tu reino, o sea, que los propósitos de Dios se establezcan en el hombre. Hágase tu voluntad, que reine los principios y los valores de Dios y no los del ser humano. Nos hemos dado cuenta entonces y empezamos a... Ahora, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos. La gente se lo sabe de memoria, pero yo le digo, un momento, usted ha perdonado a todas las personas. Ponemos en práctica ponemos en práctica eso. ¿Quién se levanta en la mañana y dice, hoy tengo una ganas de perdonar? Nadie. Y perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Tampoco es recordar. Es recordar sin guardar rencor, porque usted siempre se va a acordar. Claro, pero yo creo que también, David, hay en esta conversación, y vuelvo a insistir en el punto más allá de tu propio creo que tú puedas tener, yo creo que hay cosas que efectivamente son inherentes al ser humano. Yo creo que muchas personas, o todos hemos escuchado alguna historia cuando alguien dice, conté mi verdad y sentí esa liberación. Sí. Hay algo, yo creo que igual hay algo mágico dentro de aquello, efectivamente, darte cuenta que ese raciocinio que nosotros tenemos de poder distinguir entre lo bueno y lo malo, efectivamente, al fin y a la larga, yo creo que es el camino que uno debería seguir para tu bienestar personal y el bienestar de los demás. Evidentemente prevalecen más cosas humanas que tienen que ver con que efectivamente si tú me hiciste algo, yo también te voy a hacer algo, no te lo voy a perdonar, y efectivamente se genera toda esa situación. Y yo no sé si ustedes han escuchado en su casa, de repente, oye, ¿sabes qué? Después de tanto tiempo guardaron un secreto o algo, lo dijo, al final uno siente que se libera de Hay una liberación. Mira, lo que pasa es lo siguiente, crea o no crea en Dios una persona. Si yo reconozco que yo mentí, voy a poner un ejemplo. Yo digo, quiero decir públicamente que yo mentí, quiero que me perdonen. Ya, está bien, yo voy a pasar una vergüenza un minuto, pero soy libre. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo con esta cuchara. Cuando yo encubro mi pecado y me quedo callado, Dios me descubre, porque el tiempo lo va a sacar a la luz. Pero cuando yo descubro mi pecado, Dios me cubre y me perdona. Esa es la gran diferencia. Bueno, y de hecho, yo soy una persona que amo los dichos populares, y yo siento que encierran en cosas tan simples grandezas de la vida. Cuando dice errar es humano, perdonar es divino. Es una realidad. Y yo creo que tiene que ver con eso. Si uno se pone a pensar en la lógica del ser humano, si uno hace esos ejercicios, quizás en algún momento te vas a dar cuenta de lo importante que es perdonar por tu beneficio, por el beneficio de la otra persona y por el bien común. Yo creo que uno también olvida que dentro de la condición del ser humano, uno no es solo uno también es lo que comparte con el resto. Por eso el otro día yo hacía el ejercicio también de parte de esta revolución que se está viviendo, tiene que ver con cómo es el compromiso que tú tienes con mejorar tu entorno próximo. Cómo tú tratas, por ejemplo, a tu compañero de trabajo, la relación que tienes con tu papá, etcétera. Yo creo que también hay escalones que uno tiene que subir, porque si tú haces ese ejercicio y el resto lo hace, efectivamente todos empujamos hacia un bienestar común. Cuesta muchas veces,
muchísimo cuesta porque efectivamente nos vemos envueltos en cosas que son circunstanciales. Y yo también en esta conversación entiendo que efectivamente si logramos tener un foco que tenga que ver con seguir ese centro, yo creo que la vida se hace mucho más fácil. Quiero llegar a un punto, tengo dos preguntas para ir redondeando y finalizando el tema. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Bueno, la gente dice, nadie ha ido a la muerte y ha vuelto. Y tampoco creo en Jesús. Yo le digo, ¿cree en Arturo Prat? Sí, porque la historia dice, bueno, la historia también habla de Jesús. Y hay hechos que comprueban. Es más, la historia de toda la humanidad está basada, para agnósticos, ateos, creyentes, antes de Cristo y después de Cristo. Cristo es el centro de eso, no lo discute nadie. Y eso es trascendental. Lo primero es saber que la muerte solamente es un proceso. Es un paso donde el espíritu y alma salen del cuerpo y pasa a otro estado. O sea, la gente no muere en sí mismo, se separa y sigue viviendo. ¿Cómo se llamaba al final? No, si no ha perdido el nombre, no lo ha perdido de ninguna manera. Sigue llamando tal cual y cuando lo llamen ante la presencia de Dios, lo llamarán con el mismo nombre y apellido. Pero ¿qué sucede después de la muerte? Bíblicamente Jesús lo dice, que está determinado que los hombres mueran una vez, Biblia Católica Evangélica, Hebreos 9, 27, y después de esto el juicio ante Dios. Y dice que por toda palabra ociosa haremos cuenta, o sea, todo está grabado. Así que el juicio que Dios va a ser un juicio justo y transparente. Toda palabra indebida, toda acción que hicimos oculto y que nunca se supo, un día la luz saldrá. Entonces, aquí han habido en el mundo muchos juicios injustos. Yo trabajé 10 años en las cárceles, 4 veces a la semana, y me di cuenta de casos por el tiempo que tuve en los dejaron libres y personas que no habían cometido, aunque más del 90 y tanto % sí. Bueno, arriba no se van a cometer errores. Entonces, seremos juzgados de Dios y va a ser puesto en balanza. Ahora, ¿qué me hace salvo si yo no soy bueno? Solo Dios bueno. El haber creído en Jesucristo, el haberle pedido perdón a Dios, y el amar a Dios por sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. O sea, primero, amar a Dios. Y segundo, considerar a Dios en mi vida diaria. Y lo segundo, no hacer nada al prójimo que no quiero que me hagan. En todo esto se encierra toda la ley. En el amor. Ahora, una cosa es clara. Crea o no crea yo, hay una realidad que va a pasar. Tendremos que comparecer a una realidad y no estamos jugando la vida eterna. ¿Cuál es el problema nuestro de los chilenos? Yo lo digo aquí, porque estamos en varios países. Es que los chilenos dejamos todo para última hora. Miren, atrás pica el indio. Made in Chile. Soldado que arranca la batalla. Soldado que arranca sirve para otra batalla. Celebramos los empates. Sí. Celebramos el combate en el Aldiquique donde perdimos. Y en otra cultura no dejan eso. Entonces es más difícil que un chileno se convierta a Dios que cualquier extranjero. Porque el chileno posterga, lo voy a pensar. Y no estamos jugando la vida eterna. Ese es el problema. Aquí podemos hacer milagros, pero no estamos jugando la vida eterna. Entonces yo decido aquí, ¿dónde voy a pasar la vida eterna? Bueno, esto es súper interesante. Cerremos esta conversación, David. Hoy día muy brevemente, ¿van a tener alguna actividad hoy día al respecto? ¿Se van a reunir en algún lugar en el caso de Constitución? Mire, más que eso, perdona, yo creo que también es pertinente mencionar cómo es la liturgia en un culto, en una iglesia evangélica. Hay muchas personas que a veces dicen, yo creo en Dios, pero a mi manera, sí. Y siento que por todo lo que hemos conversado vale la pena a veces ir de nuevo, darse una segunda oportunidad. No todas las iglesias son iguales porque hay distintas denominaciones y todas tienen una manera también de mensaje. Yo le aconsejo a la gente que lea la Biblia y que no sea como Frank Sinatra, a mi manera. Que no lleve un evangelio a lo Frank Sinatra porque se va a perder del objetivo. No existe un evangelio a mi manera, existe un evangelio que el que Cristo estableció, que está implícita en la Biblia Católica Evangélica, y que esa verdad debemos creerla. Por otro lado, ¿qué es lo que practicamos los cristianos? Bueno, para el día de hoy teníamos lo que era una caravana, estaba programada para terminar en Putuvo con un evento evangelístico, pero se paralizó debido a que podría malinterpretarse, confundirse, y estos grupos anarquistas que andan camuflados podría ocasionar un problema y no terminar bien. Tomamos una decisión de poder orar en nuestros templos por nuestra autoridad y nuestra eminencia para que vivamos quietos y reposadamente. Bien, pues un abrazo cordial a quienes profesan la religión evangélica, otros credos, sí. Y me quedo con esta raya para la suma que uno hace por lo general, lo hemos hecho todos los días, la tolerancia. Lo importante también de encontrar un equilibrio, no necesariamente podemos pensar igual, pero no significa que seamos buenas personas y nos podamos también ayudar. Sí.